40 años, toda una vida. Lo soñado, lo que imaginé desde chico, a punto de cumplir 40 años en el periodismo deportivo. Y habiendo tenido la posibilidad de trabajar con los mejores en los últimos 40 años, sin lugar a dudas. Pero hay 6 nombres que los quiero destacar porque me marcaron antes y ahora. Luis Alfredo Ascona, en Radio Libertador, que me abrió las puertas, más allá que ya había hecho algunas cosas con Silvia Carrión y Ricardo González. Alfredo Márquez, que es mi maestro, el número 1, el más grande de todos. Jorge Germán Ruiz, el gran relator. Con Germán pude trabajar en el EB10 y fue una etapa maravillosa. Luis Omar Castro, el Tula, que además es mi amigo. El Manteca Gustavo Martínez, un ser extraordinario con el que hemos disfrutado una etapa fabulosa dentro de mis 40 años en la actividad. Y alguien que tengo en el corazón, que tengo una predilección por él, que es Emanuel Tristán, que se ha ido formando a mi lado, que es mi mimado. Insisto que estas 6 personas las tengo muy grabadas en mi corazón. Cuando uno hace recuerdos y trae nombres a la memoria, seguramente algunos quedan en el tintero, pero mi primera etapa, que fue en Radio Libertador, imposible no mencionar a Luis Alfredo Ascona, a Daniel Alberto Ascona, a Ángel Diego Acosta, a David Lucio Palmer, a Marcelo Hellman, a Daniel Domínguez, a Esteban Pujada, a Alberto Román Flores, a Pedro Guevara Márquez, toda gente con la que pude aprender y dar mis primeros pasos en el periodismo deportivo. Mi primera etapa, que fue en Radio Libertador. Mi llegada al EB10 se produjo en el año 88 de la mano de Alfredo Márquez y ahí conocí a grandes periodistas. Y fue una etapa maravillosa, quizás de las mejores de mi carrera. A Aldo Conti, a Miguel Ángel Biagini, al Tula Luis Omar Castro, a Tito Quiroga, Cacho Vera, Adrián Marcelo Vera, a Oscar López Pájaros, que era de la estructura de aquella vieja LB10, a Mario Liguori, bueno, los Casela, los hermanos Casela. Fue una etapa realmente extraordinaria, en la que disfruté como pocas veces dentro de mis 40 años en el periodismo. El LB10 es uno de los medios que caló más profundamente en mi trayectoria, sobre todo en los primeros años. Fue determinante para todo lo que pude construir a partir de ese momento. Ya a principios de los 90 se produce mi llegada de la mano de Alfredo Márquez a Radio Niwil, y ahí tuve la posibilidad de trabajar con un grande, con Hugo Cacho Cortés. En realidad fue una etapa donde incluyó Radio Niwil, Supercanal, de la mano de José Luis López, con el que había trabajado también en Radio Libertador, Diario 1, y ahí conocí, grandísimos periodistas en todo ese grupo. En el diario también trabajé con Cacho Cortés, con el Lucio Ortiz, con Gustavo de Marinis, con Fernando Montaña, con una camada de periodistas que venían del diario Mendoza y del diario Hoy. Y el Supercanal con el Gallego López, que ha sido una parte importante también de mi vida, que me dio muchísimas manos, que me tendió puentes, con el Hugo Rivero, con Guillermo Casares, con el Lolo González. Una etapa extraordinaria. En el año 94 llegó el turno del diario Los Andes, de la mano de Lito Romero. Lo recuerdo como si fuera hoy, cuando me llamó y me convocó para incorporarme al diario Centenario. Era tocar el cielo con las manos, trabajar en Diario Los Andes. Y ahí también me he encontrado, como durante toda mi carrera, con gigantes personas, seres humanos extraordinarios y grandes periodistas. Mariano Navarro, Walter Gasso, compartí con el Tula Castro ahí también, Karina Calle, el Colorado Río, el Gordo Atencio, Daniel Egarrat, Eduardo Gallardo, Eduardo y Alejandro Furlani. También fueron 4 años extraordinarios. Quizás allí en el Diario de los Andes he vivido la etapa más importante en la prensa escrita, en el diario más importante de la historia de la provincia de Mendoza, con 2 sentimientos. La alegría de llegar, de ser parte de la historia de Diario Los Andes, y la tristeza de salir cuando los unitarios de Diario Clarín se convirtieron en los dueños del diario, hicieron una limpieza generalizada de periodistas y de personal administrativo. Por eso hablo
de la alegría de haber llegado al diario más importante de la historia de Mendoza y también de la salida. Fueron 4 años extraordinarios, maravillosos en el diario Los Andes. En todo este recorrido de mis 40 años en la actividad periodística, tuve la posibilidad de ser corresponsal de Radio Continental con Víctor Hugo y trabajar con Pedro Reyes y Ricardo Sciocia, la posibilidad de ser parte de la estructura del departamento de prensa de torneos y competencias, de manejar la oficina de prensa en Mendoza de Argentinos Juniors cuando hizo de local de nuestra provincia, de conocer y trabajar con Ernesto Cherkis Vialo, de ser corresponsal de la revista Ski One Magazine, que era propiedad de Marcelo Tinelli, con el que hice un vínculo muy especial y afectivo, pero además la trayectoria siguió al margen de ya no quedar vinculado de forma directa con los medios. Fueron naciendo otras opciones, como trabajar en Del Plata Deportivo o en la emisora cooperativa, hasta incluso volver cada vez que era necesario a uno de mis hogares periodísticos, que era Radio 2, la radio de Alberto Irigoyen, que siempre me abrió las puertas de la emisora para que pudiera ir a hacer lo que vos quieras, Juan, era lo que me decía Alberto Irigoyen. Y en un momento nació Dos de Punta, quizás en lo personal el logro más fantástico que haya podido desarrollar en mi carrera, logrando armar el equipo radial deportivo más grande de la historia de Mendoza, porque eso es lo que en definitiva construimos con Dos de Punta, con el Gustavo Martínez, con productores extraordinarios, el Coco Mariano Rodríguez, Andrés Figueroa, el Tommy Nocetti, con la Fernanda Verdeslago también como productora, con Karina Ochoa, el Mati Sosa, Cristian Cremaschi, Saldaña, Matías Flores, Gustavo Arce, relatores extraordinarios como Juan Manuel Garbullo, Sebastián Fernández, Diego Graín, que para mí es el mejor relator de los últimos 20 años de la radio en Mendoza, con Marcelo Siri, y con tantas personas que uno no las puede mencionar en su totalidad porque estaría pasándome horas, porque han sido más de 200 personas con las que he podido trabajar en estos 40 años. Así que el agradecimiento es eterno a Radio La Red, que en algún momento nos abrió las puertas para nuestro producto, a Radio Andina, donde pasé 10 años maravillosos. Radio Andina fue el medio periodístico en el que más tiempo trabajé, 10 años. Y hoy en esta nueva casa, en Radio Aurora, que nos ha abierto las puertas con absoluta generosidad. Han sido 40 años de algo soñado, es un largo camino recorrido. Con amor, con convencimiento, con sinceridad, con transparencia, con errores, con aciertos, con muchas más alegrías que tristezas. Son 40 años que están marcados a fuego en mi corazón. Cuando uno da nombres, generalmente se producen olvidos, y hay algunos de los que no me los podría perdonar, como el de Carlos Arias, con quien compartimos en LB10, con Jorge Calle en el diario Los Andes, con Roberto Leighton en Radio Libertador, Marisa Carrizo en LB10 y tantos otros. Pero además un agradecimiento gigante, enorme, porque han sido parte de mi vida, a los operadores de radio, a los camarógrafos en televisión, a los diseñadores de los diarios con los que hemos pasado momentos extraordinarios en el Diario 1 y en el Diario Los Andes. Por eso a todos, operadores, locutores, diseñadores, diagramadores, compañeros, periodistas, fotógrafos, y a la audiencia y a los televidentes y a los oyentes, muchas gracias por estos 40 años. En definitiva, el agradecimiento total a la vida, a Dios, a la familia, por estos 40 años, desde mis inicios en Radio Libertador, en LB10 Radio de Cuyo, en Radio Niwil, en Radio Nacional, en Radio 2, en Radio Cooperativa, Radio del Plata, Radio Andina, en Radio Aurora, que es nuestra casa, en Radio Continental, en el Diario Los Andes, en el Diario 1, en Supercanal. Bueno, el recorrido ha sido fantástico y lo he disfrutado muchísimo. Gracias a todos, han sido 40 años
que me han movilizado y que me siguen movilizando porque esto sigue. Amor por lo que siempre quise hacer y lo he podido concretar. Muchas gracias a todos.